Qué chido. Y Pero bueno, ahora sí vamos con este tema, que a mí me encantó y me pareció muy interesante. Es el que ustedes ven en la portada, en la miniatura de este episodio. Ya hemos dicho en diversas ocasiones en este podcast que durante la segunda mitad del siglo XIX, el espiritismo tuvo una especie de explosión. Se puso muy de moda y grandes figuras históricas estaban muy interesadas en lo oculto y en la comunicación con los fantasmas. Tenemos por ahí nombres como Sir Arthur Conan Doyle, por ejemplo, como Harry Houdini. Había bastante gente de la época muy interesada en el espiritismo, en las sesiones espiritistas, en contactar con los muertos. Pero lo que muchos no saben es que esta fiebre espiritista de finales del siglo XIX, así como muchas creencias y métodos que aún perduran hasta nuestros tiempos, se deben a 3 hermanas. 2 hermanas más específicamente, pero siempre se les nombra a las 3. Estas hermanas que fueron criadas en una granja del estado de Nueva York. 3 hermanas que sin buscarlo se convirtieron en un fenómeno mediático. Y esta noche les contaré su historia. Esta es la historia, de las hermanas Fox. Margaret, Kate y Leah Fox habían nacido y se habían criado en una modesta granja ubicada en Hydesville, en el estado de Nueva York. Esto, por supuesto, en Estados Unidos. Ellas tenían un hermano mayor llamado David, que de hecho ya había formado para ese momento su propia familia y se había mudado, aunque las visitaba con frecuencia. Y cuando digo para ese momento, hablo de la pubertad, temprana adolescencia de las hermanas. Sus padres eran John y Margaret Fox, y ellos se pasaban básicamente el día trabajando en su granja, y su vida en general pues era bastante monótona, una vida rural del siglo XIX. Como se imaginarán, no había mucho que hacer más que trabajar y pues sobrevivir básicamente todos los días. Suena bien extremo eso. Sí, pero así era y era el común. Esto fue así al menos hasta la noche del 1 de abril de 1848, cuando Maggie y Kate, le digo Maggie para diferenciarla de Margaret, su madre. Ok. Maggie y Kate, las 2 hijas menores de este matrimonio, que en ese momento tenían 11 y 14 años respectivamente, se disponían a dormir. Y en su habitación comenzaron a escucharse una serie de ruidos muy extraños. Unos chasquidos combinados con el crujir de la madera. Sonidos que nunca habían escuchado. Y además, Margaret, la madre de las hermanas, al escuchar esto pues se asustó muchísimo y de hecho llamó a John, a su esposo, para que fuera testigo de aquel extraño suceso. Las niñas, al parecer, se estaban comunicando con algo o alguien que estaba provocando estos ruidos. Estaban hablando con un fantasma o espíritu y recibiendo aquellos extraños golpes como una especie de respuesta muy rudimentaria. Ok. Esto obviamente hizo que los padres se asustaran mucho y las niñas no lo tomaban como algo tan extraño. Si bien les parecía raro, para ellas parecía hasta natural el estar hablando con esta cosa o entidad. Los padres, por supuesto, se quedaron muy horrorizados, pero al mismo tiempo intrigados por esta evidente conexión que parecían tener sus hijas con lo sobrenatural. David, su hermano mayor, llegó al día siguiente a la granja para visitar a la familia. Sus padres le contaron sobre aquel extraño fenómeno paranormal que habían vivido sus hermanas. Y él, fascinado por este descubrimiento de estos dones, les sugirió a las niñas que trataran de mejorar su comunicación con los muertos, para así volverla más clara y más efectiva, ideando un método que pasaría a la historia y a la cultura popular. Lo que él les sugirió fue comenzar a recitar el abecedario y pedirles a los espíritus que dieran un golpe al llegar a la letra correcta. Como una ouija. Exacto, formando así palabras y frases completas, una especie de ouija primitiva. Claro, es muy Mucha inteligente gente cree- pensar en eso, ¿eh? Sí, de hecho sí, es muy Stranger Things, por ejemplo. Yo no puedo evitar pensar que de ahí viene la o directamente. Claro. De hecho, mucha gente cree que la ouija es muy antigua, pero en realidad hasta 1890, cuando Elijah Bond la patentó y la inventó, pues realmente no había muchos registros de algo similar. Lo más similar sería cosas como esto. Pero la tabla de ouija en sí no se patentó hasta 1890 por este señor Elijah Bond, que era un inventor de ouijas y conocido estafador.
Ya sabía que le ibas a decir. Estaba seguro que le ibas a decir. Y no lo quise decir yo, porque siempre lo dices tú y no me fallaste. Gracias. Sí. Así las hermanas comenzaron a realizar sesiones más en forma, donde su comunicación con este espíritu que habitaba en la granja se fue haciendo mucho más fuerte. Por supuesto que la noticia de que las hermanas Fox se podían comunicar con los muertos no tardó mucho en hacerse eco en el pueblo, haciendo que pronto decenas de curiosos asistieran a la granja Fox para fumarse un... Ah, no, es otra granja Fox. Para presenciar una de estas sesiones. Siempre terminando completamente aterrados por los ruidos emitidos por este fantasma. Ok. Con el paso de las semanas, se fue descubriendo poco a poco la historia de este espíritu, quien a través de esta especie de comunicación del abecedario y los golpes, dijo un poco de su historia. Al parecer, había sido un buhonero que fue asesinado en la propiedad mucho tiempo antes de que los Fox llegaran a habitarla. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué cojones es un buhonero? Yo también me lo pregunté. No, pues si jugaste Resident Evil lo sabes. Bueno, Resident Evil 4. Exactamente, solo que no me acordaba que se llamaba así. El buhonero, ¿cómo no? Pero el buhonero o el comerciante es esto, es una persona que al parecer, bueno, si preguntas en Google, que fue lo primero que hice, te dice, persona que ejerce la buhonería. Ah, es como un diccionario eso. Ajá, o algo así decía, pero búsquenlo, es una definición que no te sirve de nada. Pero ya buscando con más ahínco, me encontré que... Buscando con más ahínco me encontré la bola dragón. No, buscando con más ahínco. Saludos a España. Me encontré con que es una persona que vende baratijas, digamos. Cosas no necesariamente necesarias. Stranger. Ni necesariamente caras. Cosas como agujas, botones y... Sí, baratijas. Y aparte normalmente sí es un comerciante que se está moviendo. Sí. O sea, muy similar a lo que es en Resident Evil. Aunque parezca un chiste, sí Es está alguien bien que anda representado. caminando por ahí y está vendiendo y comprando cosas también. La única diferencia con la vida real es que no son infectados porque el buhonero está infectado, me parece, en el juego. Pero es como medio inmune, ¿no? Es raro porque sí Porque está es infectado. consciente y no ataca tampoco. Le gana la ambición. Es como un don cangrejo si se convirtiera así en zombie de que le gana la ambición, exacto. Sí. Con el tiempo, se descubrió esto de que al parecer era un buhonero que había sido asesinado en la granja. Ok. Se realizaron con esta información varias excavaciones en la propiedad con la intención de encontrar los restos del buhonero, darle santa sepultura y que al fin descansara en paz. Sin embargo, estas búsquedas fueron infructuosas. Tendrían que pasar muchos años para que, después de un desprendimiento de tierra, se descubrieran algunos huesos humanos en la granja. Restos que las autoridades identificaron como los de un buhonero desaparecido mucho tiempo atrás. Pero nos estamos adelantando mucho en la historia, así que vamos a regresar nuevamente, mediados del siglo XIX, Ok. para continuar. O sea, pero era verdad. Vamos a continuar. Ok. Leah, la hermana mayor de las dos hermanas, se convirtió en una especie de manager para ellas, pues viendo que había mucha gente interesada en sus sesiones, comenzaron a cobrarles la entrada, lo que yo creo que es muy humano, ganando así una buena suma de dinero y convirtiendo estas sesiones en un trabajo de tiempo completo. Para el año siguiente, ya estaban realizando sesiones espiritistas en vivo frente a más de 400 personas, lo que no es poco. Se estima que ganaban alrededor de unos $100 la noche, por lo que, cosa que a mediados del siglo XIX, pues era un chingo de dinero. O sea, $100, incluso $100 ahorita diarios es un buen dinero. Imagínate. En el siglo XIX, o sea, eran millonarias, yo ¿Cuánto creo. habrá sido así con la inflación? Es que fíjate que traté de buscar, hay una calculadora de inflación, Pero llegas a pero cierto llega año. como a 1914 una cosa Claro, así, entonces tiene sentido. no encontré, pero sí, no, o sea, sí, fácil unas 20 veces más de lo que es ahora. Sí, seguro sí. O sea, seguro sí son unos $2,000 o $3,000 la noche fácilmente. A hoy. Sí, yo creo, estoy así como especulando, pero fácilmente. Juntaban mucha gente, güey. Juntaban más gente que nosotros. Sí, más. ¿Ahorita cuántos tenemos? 500, 600. Mira, un poquito les ganamos. No, no juntaban, o sea, juntaban más que un atropellado. Pero si les cobramos no estuvieran. Si les cobráramos 25 centavos la entrada como hacían ellas, ¿Quién sabe? no estuvieran, güey. Tendríamos 4 personas. Ok. La carrera de las hermanas Fox siguió en ascenso durante los años posteriores, convirtiéndose en las mediums más famosas y respetadas de la época. Después de la guerra civil,
sus clientes aumentaron demasiado, pues había miles de familias que habían perdido un ser querido en batalla y que deseaban con todas sus fuerzas poder comunicarse con ellos. La fama de las hermanas Fox no hizo más que crecer y crecer durante más de 40 años, que fue lo que se dedicaron a esto y Wow. vivieron de ello. Pues, no es tan, o sea, veo mucho paralelismo entre tú y yo y estas hermanas. Vivir de cosas paranormales. Bueno. Juntar como 400, A 500 personas. Sí. Estamos por ahí, Vivir 40 años de eso, ¿no? ¿Quién sabe, güey? No, Llevamos, 10, llevamos 11 y ya 11. está. Fíjate, güey. Nos faltan 29 años. Y nosotros a los 11 años andamos ahí llorando de que no, ya no tengo inspiración. Y ellas hasta 40 No, años haciendo sí. lo mismo, güey. No, Sí. pues es que la gente A lo antes era mejor más. peleaban. Había mucha resiliencia antes con la gente, la verdad. Pues también no había mucho que hacer, güey. Pues sí, O sea, si fuéramos el único podcast en el siglo XIX, también la romperíamos. eso sí es cierto. Tendríamos 400 personas. Pero todo llegó a su fin. Un maldito 21 de octubre de 1888. Ok. Cuando las hermanas, que ya eran unas mujeres adultas, convocaron a una rueda de prensa en la Academia de Música de Nueva York. En una de las enormes salas de la Academia de Música de Nueva York. Un gran número de periodistas y de curiosos llegaron hasta ahí porque dijeron que iban a hacer un anuncio muy importante. Maggie Fox pronunció las siguientes palabras frente a todos ellos, dejándolos muy sorprendidos. A ver. Estoy aquí esta noche para denunciar, como una de las fundadoras del espiritismo, que todo ha sido un engaño desde el principio hasta el fin. Que se trata de la más absurda de las supersticiones, la blasfemia más retorcida que el mundo ha conocido. Básicamente les confesó que todo era mentira. No. Para demostrar que lo que decía era verdad, No hizo nada. Maggie se quitó los zapatos y se fue corriendo con el dinero. No, no es cierto. Maggie se quitó los zapatos, se subió sobre la mesa de madera e inmediatamente comenzó a realizar con los dedos de los pies los chasquidos característicos de sus fantasmas. Esos que supuestamente emitían los difuntos, ya que con la reverberación de la madera en la superficie retumbaban en toda la sala. O sea, sí, según lo que dicen, sí sonaba muy cabrón. De alguna manera habían desarrollado una habilidad para golpear la madera con los dedos de sus pies de una forma que la hacía sonar muy estridente y muy tétrica. Wow. Ahora, ¿cómo empezó esto? Pues al parecer todo había iniciado como una broma que terminó saliéndose de control. Güey, ¿somos nosotros? Recordemos. ¿A que no haces un canal de... A ver. Creepypasta? Aquí estamos 11 años después. No, pues les traje un tema. Somos esas, pero nos faltan 30 años. Sí. Recordemos que aquel primer encuentro con el espíritu en la granja había ocurrido un 1 de abril. El equivalente gringo a nuestro Día de los Inocentes. Claro. Que acá es el 28 de diciembre. Que para quien no lo sepa, que es Día de los Inocentes o que es el April Fools, pues es el Día de los Tontos, es hacer bromas. Es un día donde se hacen bromas. Así que estas dos niñas, siendo literalmente niñas, querían jugarles una broma a sus padres. Y descubrieron que golpeando con los dedos de sus pies el respaldo de su cama, donde estaban en ese momento, sonaba de esta forma e hicieron creer a sus padres que había un fantasma. Yo supongo que cuando vieron que estaban realmente asustados y que todo escaló demasiado, decirles que había sido una broma era una chinga segura, ¿no? Sí, claro. Siglo XIX, gente. No, sí, Y es un esos fantasma. cinturones de cuero de veras, de los buenos. De que tú conoces a la vaca de donde salió ese Sí, cuero. tú le pusiste nombre a esa vaca donde hicieron a ese cuero donde sacaron las correas. Wow. La noticia de que las hermanas Fox eran un fraude corrió como la pólvora e hizo que ellas se ganaran el odio del ojo público, especialmente por haber engañado a familias enteras víctimas de la guerra civil. O sea, gente que perdió familiares, que perdió hijos Claro. en la guerra y que les hacían creer que hablaban con ellos. Es algo bastante feo Sí. y bastante bajo, ¿no? Y aparte estaban ganando un montón de dinero con eso. Monetizaban con el dolor ajeno. Sí, No, ya no somos nosotros. no. El odio mediático y el acoso fue tanto que Margaret trató de retractarse diciendo que por la presión de algunas organizaciones religiosas las habían obligado a decir eso, pero que sus habilidades en realidad sí eran verdad. O sea, no, la mentira es que era mentira, dijo.
O sea, en realidad yo sí tengo poderes, pero me hicieron decir eso. De hecho, me encontré un artículo, así como me encontré artículos que hablaban de la historia, había artículos defendiéndolas. Y había uno que decía, lo que pasa, así con tus lentes y así, lo que pasa es que estaban tan acostumbradas a escuchar a los fantasmas que aprendieron a imitarlos. Guau, es que... O sea, de plano buscándole así como por dónde... Te lo juro que desde muy niño escuché esa frase de que es más difícil convencer a una persona... ¿o cómo es la frase? Es más fácil engañar a una persona alguien que convencerlo de que ha sido engañado. De que ha sido engañado. Exacto, perdón, se me olvidó. Pero sí, esa frase es muy cierta. O sea, la gente cuando... Como que esa idea de que te están viendo la cara no nos gusta como seres Sí, humanos. claro, ¿no? Y te aferras muchas veces a... No, tiene que ser real. Hace tiempo, mucho tiempo, en mi época más edgy de esas cosas, 2014 habrá sido, me acuerdo que en la página de Mundo Creepy agarré puse estática en Google, agarré la primera imagen que me salió de estática, Ya. la publiqué y puse que solo el 1% de las personas tenían el poder de ver lo que estaba oculto en esa imagen, y era puro pedo. Un chingo de gente, o sea, el 99.9% de la gente que comentó era ese 1% que podía. Y luego hice otra publicación diciendo que era puro pedo y que era solo para comprobar que pues la gente es muy crédula y que por sentirse especial, les dije que era muy edgy este pedo, que por sentirse especial hacían esas cosas. Y había gente diciéndome que lo que yo dije era mentira porque esa imagen sí tenía algo y que yo estaba tratando de ocultar la verdad. Eso también. Entonces es como... No, es que ya Mundo Creepy ya es parte de la élite. Sí, perdón por hacer esas pendejadas, pero estaba muy aburrido en 2014. Se ve. Pero bueno, es algo similar. O sea, siento que a la gente no le gusta saber que le engañaron. No. Ok. A pesar de esto, decir, no, oigan, era puro pedo, sí tengo poderes, pues ya era muy tarde. Okay. Solo algunas contadas personas seguían creyendo en las hermanas Fox. Hasta la fecha, muchos defienden la versión de que en realidad sí tenían poderes y que fueron silenciadas por la élite cristiana. Las tres hermanas, de hecho, fallecieron con pocos años de diferencia a finales del siglo XIX, relativamente jóvenes y en la miseria. Al parecer no se administraron muy bien. Y también una de las principales causas de la miseria y de la muerte fue que se volvieron alcohólicas y tuvieron severos problemas con la bebida. Okay. Además, ya no tenían un ingreso como lo habían tenido en todo ese tiempo. Y supongo que también se habían acostumbrado a gastar o a tener una vida, pues, no tan barata, ¿no? Yo creo que por ahí podría venir. No, pues un sí final, somos. de hecho, bastante trágico para algo que comenzó siendo una broma inocente de un par de niñas. Sí, y aparte, o sea, vaya, o sea, es que está impresionante cómo tiene unas bases muy... Esta historia tiene bases que se repiten en muchas historias después, o sea, sí son como las, no sé si las primeras, pero de las primeras al menos, ¿Sí? que entraron con ese tema del espiritismo y era fake, güey. Eso ya te dice mucho de lo que... Me topé un iceberg hace poco de cosas raras, donde había una historia de una señora que decía que ella podía parir conejos, que más bien eran partes de conejos, y frente a los médicos llegó a hacerlo, y salían patas de conejo y así. Y los médicos estaban súper, pues sí, impresionados y estaban estudiándola y todo eso. Siento que disocié bien cabrón y que estoy una hora después y me estás hablando de algo que no... Bueno, resultó que ella, junto a algunos cómplices, se metía partes de conejo y luego los paría enfrente de la gente. O sea, literalmente era todo lo que hacía. Y los médicos le llegaron a creer, o sea, era así de, oh, sí, eso lo ve Jacobo Greenberg y, o sea... Es que no por ser científico o médico necesariamente puedes dejar de ser crédulo en algunas cosas. Entonces se comprobó que era fake y la señora dijo que la razón por la que lo había hecho era solo para tener fama y dinero, así tal cual. No me digas aunque que usted no lo crea. No me digas que hay gente que dice que ve cosas así Aunque usted no o lo que crea. hace cosas sobrenaturales Así es. por Ahora, dinero. hay algunos cabos sueltos por aquí. Uno es los sonidos de los muertos, que ya lo spoileé porque se me olvidó que lo puse aquí al final. Pero era eso de que hay gente que dice que como ellas escuchaban a los muertos, los aprendieron a imitar. Que era como que bueno, ok. La otra es la forma de comunicación, ya que encontré varias fuentes. En la mayoría se repetía esto de lo del ABC y detenerse en el golpe. Pero había otras fuentes que mencionaban, y lo dejo así porque puse la que más encontré que se repetía. Pero también no quiero evitar esto porque puede que haya alguien en la audiencia que se sepa la historia diferente. Entonces, para aclarar que sí me encontré otras versiones, Ok. y fueron estas.
Una donde decía que en realidad lo que hacía era el típico un golpe para sí, 2 golpes para no, que era como más clásico. Y otra donde decía que cada golpe era una letra y que un golpe era A, 2 golpes era B, 3 golpes era C, pero así se me hace 27 muy complicado. golpes. Sí, se me hace demasiado complicado ese método. Así, el fantasma está aburrido y pone 27 golpes, 27 Si golpes, da 27 golpes. ¿Porque troleó? No, pues ya es ¿O porque es el abecedario que sí tiene la ñ? ¿O la che? La doble L, la La Y. doble L. Bueno, eso. Y por último, los huesos del buhonero. Me encontré una fuente que decía que por este deslave habían encontrado los huesos del buhonero y que todavía las hermanas estaban con vida y que fue como algo así, pero no encontré fuentes de eso. Había otras fuentes que eran las que defendían a las hermanas diciendo que ya después de su muerte se habían descubierto los huesos del buhonero y que esto comprobaba de alguna forma pues que ellas en realidad todo el tiempo habían dicho la verdad. Pero simplemente toda esta parte de que sí encontraron los huesos se me hace totalmente falsa desde mi punto de vista, porque la historia dice: encontraron unos huesos en un deslave por accidente y la policía comprobó que eran los huesos de un buhonero que había muerto hace mucho tiempo. ¿Cómo la policía de finales del siglo XIX, principios del siglo XX identificó los huesos, solo por los huesos, a alguien? Le preguntaban a un psíquico. Claro, que había muerto mínimo 50 años antes y aparte sabían quién era exactamente y a qué se dedicaba. Eso O a lo mejor, tiene sentido. hicieron esa ciencia donde te miden la cabeza y La el cráneo. frenología. Esa madre. No, esto tiene el cráneo de un Un buhonero. buhonero. Bueno, ahorita con la Ciencia, le dije tecnología ciencia. de hoy, identificar a alguien que fallece por sus huesos únicamente, ¿Y a que qué se falleció hace dedicaba? 50 años y saber a qué se dedicaba es, por no decirlo menos, imposible. Entonces, esta parte de la historia de que sí encontraron los huesos al final se me hace muy, muy ojón. Saludos a Paloma. Jacobo Greenberg donde quiera que esté. Saludos. Bueno, y aquí queda la historia que fue un tanto cortita, pero me pareció sumamente interesante. Fíjate que sí. De las hermanas. No, y nos baiteaste porque yo sí cuando... Ya saben que yo no sé cuál es el tema de Manuel, ¿no? Pero cuando mandaste las miniaturas para el episodio de hoy, vi que pusiste tu tema de... O sea, lo que decías se me hizo súper interesante. Y la imagen de ellas es muy así impactante, ¿no? Sí, O sea, sí, como está que, órale, chido. sí. Dije, ok, va a ser un tema acá paranormal chido. Y lo fue, pero con este giro que... Que de hecho todas las fuentes lo manejaban desde el principio como el fraude. Y yo sí lo manejé primero Claro. como una historia de terror y luego te... Storytelling se le dice. en el ojo. Entendieron el ojo. Sí, no, muy bien. Excelente tema. Excelente tema. Me encantó.